Bueno, como bien sabéis, esto se ha comentado muchas veces, sobre todo por los miles de fundadores de UPyD que andan por ahí arrastrando por los caminos, en fin, la falta de reconocimiento que se ha hecho a su gran labor, pero UPyD se fundó en el País Vasco, o mejor dicho, fue allí donde decidimos que había que fundar un partido. ¿Y por qué? Bueno, muchos de nosotros veníamos pues, de movimientos cívicos, el último de ellos fue Basta Ya, y comprobamos con bastante desesperación, porque esa es la verdad, que pese a la movilización cívica, pese al arrinconamiento policial de los terroristas de ETA, etcétera, la democracia era incapaz de acabar con todo aquello. En cuanto los etarras estaban arrinconados, como ahora mismo, venía alguien a sacarles del agujero con argumentos políticos de que era necesaria la paz, la reconciliación, etcétera. Lo que realmente estaba ocurriendo era que había una rendición total a los postulados del nacionalismo totalitario y ocurría lo que está ocurriendo ahora, que eran derrotados policialmente y a continuación se les regalaba una victoria política que no era mérito de ellos. Y esto es lo que a muchos nos animó y nos llevó a la conclusión de que hacía falta fundar un partido político. Ojo, no solo para acabar con ETA, que también, sino para regenerar la democracia, que era incapaz de acabar con una cosa como esta, como el terrorismo en el País Vasco, cuando en realidad era algo bastante más sencillo de lo que parecía y parece. El proceso fue bastante sencillo, comenzamos a hablarlo entre una serie de personas de allí, hicimos una serie de reuniones. Fijaros, para los que hablan del personalismo de UPyD, que la primera reunión que hicimos en un hotel de San Sebastián, también era sábado, por cierto, los sábados son un día de mucho trabajo en este partido, vino Rosa, que todavía era eurodiputada del PSOE, el partido no existía, ni siquiera estaba tomada la decisión de fundarlo, y estuvo todo el rato, como vino de oyente, callada. Lo cual, para los que conocemos a Rosa, primero desmiente absolutamente que sea un partido que Rosa decidió crear, personalista, y segundo, que es perfectamente capaz, mucho más que de escuchar, que la gente que le hace preguntas y no escucha las respuestas, como suele ser tan habitual. Bueno. Como os digo, muchos, además de los que estáis aquí, participasteis en aquel proceso y entonces creamos una idea bastante novedosa en España, que era una plataforma digital que se llamó Plataforma Pro, que nació en Internet. Sin Internet no hubiéramos sobrevivido, no hubiéramos ni siquiera podido nacer. Y aquella Plataforma Pro se puso una página web y se solicitó a los interesados en toda España que se apuntaran, incluso que pagaran una pequeña cuota. Ya comenzamos pidiendo. La cosa fue exitosa, unas 3.000 personas se apuntaron y aquel verano, pues José Luis Favo y un servidor en su coche nos dimos una vuelta por toda España con todo tipo de reuniones, algunas absolutamente abarrotadas de personas y otras que solamente había 3, de las cuales uno era un periodista que se había colado. O sea, realmente hubo todo tipo de casos hasta que vimos que efectivamente parecía que se daban las condiciones para crear un partido en toda España. Y bueno, y así nació básicamente UPyD, es decir, ese mismo verano Rosa tomó la decisión de dejar su escaño en el Parlamento Europeo, no fue la única. Creo que es importante recordar las cosas. Fernando Maura era parlamentario vasco del PP y también dejó su escaño. Todos los que dicen que aquí todo el mundo tenía colocado un puesto mienten, porque o no lo saben, o se lo han creído lo que les han contado. Fue al revés, los que tenían un puesto lo dejaron. Esta fue la cuestión. Y así comenzamos, como un partido de renunciantes, de gente que renunciaba al partido en el que había estado toda su vida, de gente que se metía en un partido y en fin, y de situaciones de ese estilo. Desde luego lo que nadie tenía garantizado era un puesto, al contrario, como todo el mundo sabía, lo que teníamos garantizado era que si nos la pegábamos, todo el mundo iba a decir, ya os lo habíamos dicho. Porque tened en cuenta que España está llena de expertos, es un país muy afortunado en el reparto de expertos mundial. Tenemos miles de expertos que además son expertos en todo. Y todos nos dijeron lo mismo, que no había sitio para un partido, que era un disparate, que era una barbaridad. Esto lo decían desde los directores de los periódicos de más tirada hasta el último comentador de la última radio digital de barrio, que sabía perfectamente cómo era la situación política en España y qué era lo que había que hacer. Básicamente, nada. Un pequeño grupo pensamos que lo que había que hacer era algo. Esta es la gran diferencia. Fijaros que una vez Rosa y yo tuvimos una conversación muy cómica, fue espontánea, sin guión. Ella dijo, a mí me gusta mucho la política porque me gusta mucho la gente. Y yo le dije, pues a mí la política me gusta porque a alguna gente no me gusta nada. Y entonces fue de esta convergencia... Y os aseguro que fue así, fue de esta convergencia de gente que estábamos muy preocupados por lo que estaba pasando en nuestro país y de gente que sabía de sobra que había razones para preocuparse, como Rosa y otros, de donde salió la idea de fundar UPyD. A nosotros lo que nos ha ocurrido como partido es que, bueno, pues todos aquellos gafes que decían que no había sitio, que no había nada que hacer, etcétera, etcétera, y que además han hecho todo lo posible por tener razón, es decir, porque no creciéramos, porque no se hablara de nosotros, porque si se hablara que se hablara mal, etcétera, etcétera, ahora ya están empezando a decir que ya era hora de que este partido hiciera lo que yo he dicho toda la vida que había que hacer. Bueno, hay una frase de Octavio Paz, creo que viene muy al caso, que le comentó a Fernando Savater una vez,
le dijo, lo que nunca te perdonan los demás es que tengas razón antes de tiempo. Y efectivamente, es decir, esto lo estamos viendo nosotros todos los días. Era evidente que la política en España estaba sometida a una tremenda degeneración por los partidos anquilosados, por el enorme poder del nacionalismo, por la putrefacción o mal funcionamiento de las instituciones, pero cuando fundamos UPyD la verdad es que no sabíamos, yo al menos, no sabíamos ni la 10ª parte de lo que luego hemos ido aprendiendo. No estoy muy seguro de qué hubiéramos hecho de haber sabido cómo estaban las cosas, os lo digo sinceramente. Es decir, porque estaban mucho peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Absolutamente impresionante. Bueno, pues entonces así se fundó UPyD, como os digo, con unas 3.000 personas afiliadas más o menos, en muy pocos meses, cuando vimos que había agua en la piscina para tirarse. Lo que no estábamos seguros era cuánto tiempo iba a durar ese agua y hasta dónde llegaba la profundidad, pero ahí estaba. Y decidimos una cosa, que ese partido tenía que ser al menos 4 cosas. Para empezar, tenía que ser un partido nacional. He de decir que desde el principio tuvimos muy claro, probablemente por ser vascos los promotores, no creáis, que el partido o era un partido español, o sea, que estaba arraigado en toda España, o no tenía ningún futuro como partido político. Porque el sistema político español ni puede ser solucionado ni está para experimentos de partidos locales, por simpáticos que sean, por bien que caigan sus dirigentes y por testimoniales que sean. Porque testimoniar es lo que les gusta a los que mandan, porque da un color de democracia, pero no pone nada en peligro. No cambia las cosas, realmente no las arriesga. De hecho, tuvimos, he de decirlo ya que estamos aquí haciendo confidencias, en este 6º aniversario, que tuvimos reuniones con gentes que promovían otros partidos para ver si ese partido nos servía, porque si ya estaba hecho nos ahorrábamos muchísimo trabajo, muchísimos problemas y muchísimos sinsabores, pero no era el tipo de partido que nosotros queríamos. No encontramos a nadie en España que quisiera hacer un partido nacional. Todo el mundo quería, si quería un partido, pues o sectorial, o intelectual, o testimonial, o regional, o cosas así. De manera que no había más remedio que fundar UPyD. Y luego decidimos que ese partido tenía que ser 3 cosas: progresista, transversal y laico. Bueno, esto evidentemente pues hubo que explicarlo muchas veces y seguimos explicándolo, aunque todavía a Rosa le siguen preguntando, ¿pero esto es personalista o no? O sea, esta es la gran clave, ¿no? El gran problema que tiene UPyD y que tiene la democracia en España. El gran problema de la democracia en España es si UPyD es personalista. Hay que quitarse el sombrero y pasmarse ante semejante descubrimiento. Bueno, progresista, ¿qué era para nosotros? Pues básicamente un partido comprometido con el progreso de la democracia. La democracia no es otra cosa que sus instituciones. La democracia no es otra cosa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores impida que una pandilla de malhechores arruinen a millones de personas con emisiones de preferentes ilegales y cosas así. Eso es la democracia. La democracia no es un estado de ánimo beatífico en que todo el mundo es feliz y todo el mundo está contento. Es un sistema donde las instituciones, que para eso tenemos, para eso elegimos, para eso se nombran y para eso pagamos, hacen su función, que es lo que no pasa en España. Y desde el principio pensamos que efectivamente el progreso en España no era tanto declaraciones de progresía, sino declaraciones de compromiso con las instituciones. Es más lento, es más difícil de entender, quizás no se comprende con la suficiente claridad lo importante que es que funcionen bien las instituciones, pero la cosa es muy sencilla. Basta cuando comparemos el daño que ha hecho la crisis en España con el daño que ha hecho la crisis en países parecidos a nosotros, pero con una gran diferencia. Sus instituciones funcionan mucho mejor y, por tanto, la crisis ha sido mucho menos profunda, ha sido mucho menos dañina para la gente. Un partido transversal, esto ya llamaba más la atención y hasta tuvo algunas discusiones divertidas entre nosotros, ¿no? La idea de transversalidad es muy sencillo, es que un partido del siglo XXI tiene que tener un proyecto común que puede ser apoyado por gente muy diferente en otras cosas. Es decir, por ejemplo, en UPyD hay pues, monárquicos y republicanos, hay católicos y ateos, militantes, en fin, hay gente con ideas muy distintas. ¿En qué estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que nos une como partido? Un proyecto político. Y eso es para nosotros la transversalidad. Ya sabemos que no se lo cree nadie, porque tras la pregunta del personalismo, la pregunta que viene a continuación, la segunda es la de, bueno, pero ustedes son de izquierdas o de derechas. Esta es también el segundo gran enigma, en fin, la segunda gran cuestión que tiene que ser resuelta. Pues no, pues miren, pues somos un partido transversal, como es la sociedad, donde gente que tiene diferentes ideas se une entre sí para hacer cosas juntos. Y esto es lo que es UPyD, y no sabemos si un día esto se agotará o no, ni nos importa. También pensamos desde el principio que UPyD tiene los días de vida que tengan su proyecto político, y que cuando hayamos conseguido lo que queremos, pues igual ya no tenemos sentido y mejor que nos vayamos a casa. He de advertir, para los que se emocionen antes de tiempo, que la lista de cosas que queremos hacer es tan larga que yo no creo que lo veamos. Pero, ¿qué del proyecto hay?
Bueno, y finalmente un partido laico. ¿Por qué lo del partido laico? Bueno, muy sencillo, porque es una consecuencia de ser transversales. El laicismo no es otra cosa, cuando se explica a fondo, no es perseguir a los curas y comerse los crudos, como algunos creen. Nada menos laico que eso. El laicismo no es otra cosa que el pluralismo de las gerencias. Un partido político moderno y serio y progresista no puede tener posición en creencias particulares. Las creencias particulares son de cada cual, sean religiosas, sean identitarias, sean taurinas, con perdón. Es decir, cada cual tiene sus preferencias y esas preferencias personales no tienen que ser tomadas como la base para hacer leyes. Al revés, lo que las leyes tienen que hacer, las leyes de un Estado serio, de una democracia avanzada, es garantizar que aquellas creencias que son compatibles con la democracia, claro, se pueden desarrollar, y eso es el laicismo. Oponerse a que de las creencias particulares se hagan leyes para los demás. Esto, desde luego, nos va a costar mucho más y basta con ver, como decía antes, el lío que se ha montado con la cuestión taurina, entre otras. Pero bueno, son sintomáticas de nuestro país y tampoco hay que preocuparse demasiado. Se acabarán abriendo paso. Fijaros que lo más sorprendente que quizás hemos conseguido es que cosas de las que prácticamente solo hablábamos nosotros, digo, hablábamos en público, ya sabemos que mucha gente las creía, pues han ido convirtiendo al final en asuntos de los que habla todo el mundo y se ha incorporado al lenguaje político. Por ejemplo, la crítica del bipartidismo. ¿Quién hablaba del bipartidismo en España hace 4 o 5 años? Nadie. ¿Quién hablaba de que en España había una crisis política gravísima y que hacía falta una reforma constitucional? Nadie. ¿Quién hablaba de que igual la reforma federal podía ser una buena idea? Nadie. Solo que ahora están hablando de la reforma federal de tal manera que ya la confusión es máxima. Pero no importa, es un avance, porque hemos conseguido que aquellos temas que estaban fuera de la agenda política pues estén en ella. Y eso es muy importante, porque además al final se va a acabar haciendo. Pueden retrasarlo, pueden demorarlo, pueden poner palos en las ruedas, sin duda alguna, pero yo no tengo la menor duda de que los 3 puntos políticos que fueron los que adoptamos cuando se fundó en el año 2007 en la Casa de Campo formalmente, oficialmente este partido, que son la reforma de la Constitución, la reforma de la ley electoral para tener un sistema político realmente representativo y pluralista, y la regeneración de las instituciones, eso que solíamos llamar la regeneración democrática, que sigue siendo lo mismo. Esas 3 cosas ya se están haciendo. La reforma constitucional ya está abierta. O sea, ya no se puede decir que no vamos a discutir si lo hacemos, simplemente se puede discutir quién se va a sumar y quién se va a oponer, pese a todo el inmovilismo del PP. La reforma electoral va a ir de suyo, porque en cuanto nuestro partido tenga un grupo parlamentario decisivo, y no vamos a tardar mucho en tenerlo, será como en Asturias, o hay reforma electoral o que no cuenten con un voto nuestro para nada, así de claro. Creo que ya podemos decir que en el año 2015, yo no creo que haya elecciones anticipadas, ¿para qué? Y menos con alguien como Rajoy, cuya capacidad de movimiento, de inmovilidad, mejor dicho, es prodigiosa y resistirá hasta el último día si le conviene. Pero creo que ya se puede decir que cuando tengamos un grupo parlamentario de 15, de 30 o de más diputados y nosotros seamos los que sumamos para hacer mayorías parlamentarias, cosa que va a ocurrir casi seguro o con una enorme probabilidad, estas 2 cosas van a estar encima de la mesa. La mayoría parlamentaria a la que UPyD se una y el Gobierno al que apoye tendrá 2 encargos: abrir el debate de reforma constitucional y presentar un proyecto alternativo de reforma de la LORE, de la Ley Orgánica General de Régimen Electoral. Como digo, sin estas 2 cosas, y si no se lo creen, que miren lo que va a pasar estos días. En Asturias y en otros sitios ya lo hemos hecho, en otros ayuntamientos, en algunos ayuntamientos. Como digo, esto es lo que va a ocurrir. Y si no se lo creen, más les vale que se lo vayan creyendo. Porque no nos va a importar si las elecciones hay que repetirlas al año porque no hay mayoría. Así de claro. Exactamente igual que hemos conseguido de vez en cuando cosas que decían que eran imposibles y que no se podían sacar. Esta misma semana, que ha sido para nosotros en el Congreso una pequeña semana de las maravillas, extrañamente, esto de la política es muy curioso, se aprenden cosas muy extrañas, imprevistas. Por ejemplo, la siguiente: muchas veces preparamos con todo cuidado proyectos de ley que nos parecen fabulosos y los llevamos, estudiamos el momento en que presentarlos y cómo trabajarlos, luego los presentas y no le importan a nadie, no se entera nadie absolutamente de nada. De repente presentas una cosa que se nos acaba de ocurrir, muy pensada, pero digo que en ese instante se ha puesto sobre el papel, sea la revisión del título de la Constitución relativo a la corona o unas cuantas enmiendas a la célebre el 11, y se convierte todo en un follón impresionante y conseguimos algo que decían que no era posible, por ejemplo, que es que la Ley de Educación vaya que el castellano es lengua vehicular en todo el Estado y que, por lo tanto, aquellas leyes autonómicas de educación, como la de Cataluña, pero también otras, que no contemplen esto, ya tienen un fundamento legal los perjudicados para denunciarlo, porque esa ley autonómica, si no acepta que el castellano sea lengua vehicular, va a ser una ley ilegal. Y es así. Y como esto, muchas otras cosas. En fin, voy a ir acabando.
Como os decía, hemos hecho en 6 años creo que algo que es tan sorprendente que todavía no nos damos cuenta bien. O sea, somos el único partido que desde la transición, desde los años 70, 78, 79, etcétera, ha sido capaz en 6 años de entrar en todas las instituciones, en todas las elecciones a las que se ha presentado. No digo en todas las instituciones autonómicas, etcétera, sino que digo que tenemos presencia en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en el Parlamento de España y en el Parlamento Europeo. Y esto ya es algo absolutamente, ¿cómo os diría?, no irremovible, porque pueden pasar cosas en la historia de cualquier partido que cambie esto, pero esto ya es un logro que está ahí, esto ya es una base de partida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es crecer. Esto es fundamental. Tiene que quedar muy claro que un partido político como el nuestro no puede pretender que ya ha tenido éxito, que ya ha hecho lo importante, que ahora que nos vengan votos. Fijaros que desde el año 2007, luego voy a decir una muestra de transparencia que los demás partidos suelen tener al revés, nosotros hemos multiplicado los votos por 4 o 5, por 4 en las elecciones generales. Y sin embargo solo hemos crecido el doble en afiliación. Bueno, pues algo hay que hacer al respecto y evidentemente es crecer. Y la única manera de crecer en un partido como el nuestro es corriendo riesgos. Somos un partido abierto, aquí entra todo tipo de gente. Eso lo hemos podido comprobar. Entra tanta gente que algunos entran para que les echen y tener una portada de periódico. ¿Vais a ver? Bueno. Pero como os digo, no nos importa, es un riesgo que tenemos que asumir. Yo sé que esto cuesta entender porque no hay costumbre. Un partido con democracia interna homologada, un partido abierto que celebra elecciones para todo, como las que hubo ayer en Madrid y en otras comunidades para elegir los delegados, con esto ya hemos terminado, un partido donde hay, por lo tanto, rivalidad, competitividad, competencia, pues es normal que tenga conflictos porque la democracia es conflictiva. Y estamos completamente dispuestos a asumir los riesgos que esto supone porque creemos que el resultado siempre va a ser beneficioso y va a ser bueno. Porque es imposible cambiar la democracia con partidos fosilizados. Es imposible cambiar la democracia y hacer que funcione y que mejore y que sea más avanzada con partidos donde se eligen a los líderes a dedazo y donde además están ahí, permanecen ahí hasta el fin de los tiempos porque lo que importa es la inmovilidad. O donde las primarias, como pasa en el otro, son una ficción. Primarias con solo uno. Y cosas de este estilo. Nosotros preferimos que haya 8 rivales y que luego a los 7 que pierden porque no son elegidos, porque aunque parezca mentira, en las elecciones solo se elige un candidato, no a los 7 que se presentan. Y ya sabemos que es un defecto del sistema, pero así es, ¿qué le vamos a hacer? Aunque los otros 6 les hagan entrevistas. Y al final el titular que un día van a poner ya vais a ver cuál es: expulsado dirigente de UPyD antes de afiliarse. Claro, por lo tanto... Como os digo, tenemos 2 cosas que hacer, o 3. Una es crecer como partido, con todo lo que eso conlleva. En segundo lugar, hay que profundizar el proyecto político. Tener en cuenta que el nuestro se ha demostrado con suficiente solidez, pero luego, evidentemente, hay que tener posición sobre muchas cosas que aparecen en las instituciones sobre las que hay que manifestarse y las que hay que ser capaces de entrar. Hay que tener política internacional, hay que hablar de cosas que a veces nos parecen absurdas, pero que están ahí. Hay que tener una política económica detallista y detallada. Hay que explicar cómo se sale de la crisis, no solamente haciendo llamamientos a la moral. Nuestro partido creo que tiene una ventaja también. No confundimos la ética con la política, ni la política y la ética con el derecho, como hacen muchos. Pese a todo, hemos tenido que acabar yendo a los juzgados, cosa que, la verdad, jamás pensamos que iba a tener que ocurrir. Que nosotros como partido tuviéramos que sustituir a la Fiscalía y llevar los casos de Bankia y los de las preferentes y ahora los de Caja Granada y Banca Cívica y muchos otros que hay por ahí. Pese a lo cual algunos nos reprochan que no hayamos presentado una querella por un asunto de su pueblo. Ahora nos hemos convertido en el turno de oficio gratis de todos los conflictos políticos jurídicos de España. Lógicamente no se puede ni se debe hacer eso. Pero esa es la idea. Hay que profundizar el proyecto político. Esto es muy importante. Y para eso hay que dejar que la gente que está en las instituciones haga lo que tiene que hacer y darles libertad. Aquí no tenemos voto imperativo. No elegimos a los que se presentan para ser concejales para luego decirles lo que hay que hacer cada día, sino para que desarrollen nuestro proyecto político con coherencia y con creatividad, que es muy importante. Y para finalizar, como os digo, sobre todo hay que tener una gran capacidad de aguante, porque vais a ver lo que nos va a ocurrir en estos 2 próximos años. Según vaya subiendo nuestra expectativa de más votos, y eso no para de crecer, también van a subir los ataques, las denuncias absurdas y la pregunta machacona: ¿sois de derechas o de izquierdas?